Bueno, parece que no hubo ningún problema, ¿verdad? Ok, buenísimo. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por este momento cada domingo que tú nos permites acercarnos a ti. Sabemos que esta es tu voluntad, Dios. Sabemos que quieres que te conozcamos cada día mejor, que profundicemos en la voluntad que tú tienes para nuestras vidas, que seamos esa luz y esa sal en este mundo tan oscuro y corrompido, Dios, que necesita tanto de tu amor, que necesita tanto de tu presencia, que necesita tanto de tu salvación, Dios. Señor, te damos gracias porque nuestra vida nunca pudo haber tenido un sentido más profundo y un sentido más amplio, Señor, que el amor hacia los perdidos. Danos la gracia de experimentar ese amor, Señor. Danos la gracia de mirar a quienes todavía están sufriendo, Dios, porque no estás en sus vidas. Danos la gracia de ver a aquellos que van rumbo al infierno, Señor. Danos la gracia de hablarles de ti, de mostrarte con nuestras vidas, Señor. Danos la gracia a nosotros de seguir avanzando, Dios, en nuestra relación contigo, porque esto nunca va a terminar ya. Gracias por la vida eterna y gracias por habernos salvado. Y te queremos pedir, Señor, que bendigas esta reunión y que la uses para seguir avanzando en nuestro corazón, limpiándolo, moldeándolo, transformándolo, Señor, en tu misma imagen. Bendícenos ahora, Señor, con tu palabra, con la exposición de tu corazón y danos la gracia de ser transformados. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado Dios. Amén. Bueno, pues estamos en este tema que es de verdad ha resultado tan profundo, pero tan radical. El viernes está, bueno, vamos a leer el pasaje, le voy a pedir a Ángel que lo lea, por favor, del 38 al 48 de Mateo 5. Lo vamos a estar leyendo constantemente completo para que podamos entender que es un solo tema el que Jesús menciona aquí desde el 38 hasta el 48. En algunas Biblias está dividido con un subtítulo, pero bueno, vamos a leerlo completo. Ángel, por favor. Ah, perdóname, ahí voy. Recuérdame, por favor, hacerte anfitrión para siempre jamás. Espérame tantito. ¿Dónde andas? Aquí estás. Ahora sí. Ya. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, hemos hablado ampliamente de estos primeros versículos hasta el prácticamente, ahorita estamos estudiando
el 45 y Jesús está hablando aquí de un tema muy importante. Él está buscando una transformación en nuestro corazón de tal manera que aprendamos a tratar de una manera distinta a los malos y a los enemigos. Esto es lo que Él dice, no resistáis al que es malo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, amarás a tu enemigo. Habla de los malos y los enemigos. No necesariamente una persona mala tiene que ser un enemigo, pero a final del día lo que Jesús está buscando es una transformación del corazón, como lo veíamos o como lo comenzamos a ver la semana pasada en el versículo 45, que dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La semana pasada comenzamos a hablar de esta actitud de Dios, de no hacer diferencias aún con los malos, porque hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hay que hacer varias aclaraciones aquí, varias precisiones, porque Dios, ¿a quién considera bueno Dios? Si Jesús dijo que solamente hay uno bueno, que es Dios. Si la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, entonces, ¿a quién se está refiriendo Dios cuando dice buenos? Cuando dice justos, ¿a quién se refiere cuando dice malos y cuando dice injustos? Porque esta es una aclaración que es necesario que hagamos, porque para Dios, alguien que es bueno no es el que se porta bien. Esto olvídenlo, porque nadie se puede portar bien. Esta es una ilusión humana y un engaño, autoengaño, de que nosotros, cuando le preguntas a una persona si es buena o mala, siempre te va a decir, pues no he matado a nadie. No, bueno, pues nada más eso falta, ¿no? Que tengas que matar a alguien para decir que no eres bueno. No, la Biblia nos explica que bueno o justo es aquel que ha tomado la decisión de permitirle a Dios transformar su corazón, de limpiarlo de su propia maldad, de invitarlo a su corazón, y alguien que a través de este hecho ha sido, como dice 1 Corintios 6:13, creo que es, ya ha sido lavado, ya ha sido perdonado, ya ha sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es a quien Dios considera bueno, es decir, un creyente, una persona que ha vuelto a nacer, que tiene ahora una relación personal con Dios. Esa persona es considerada por Dios como justo, no porque sea justo, sino porque recibió la justificación por la fe a través de Jesucristo. ¿Qué es justificación? Ser declarado inocente delante de Dios, o justificado, que significaría que ha cumplido su sentencia y ha quedado en libertad. Ese es alguien que ha sido justificado. Y en el momento en el que somos perdonados a través de la sangre de Cristo, entonces ahora sí somos considerados delante de Dios como justos. Noé, Abraham, todos estos hombres que finalmente fueron declarados justos, es porque finalmente se convirtieron, permitieron a Dios limpiarlos, transformarlos, recibieron a Cristo en su corazón, volvieron a nacer, y entonces ahora la obra de Dios que va realizando en el corazón de alguien que ha vuelto a nacer es lo único bueno que esa persona tiene, porque lo que fue antes de Cristo, para lo único que sirve es para molestar, nada más para estar haciendo ruido, para tratar de tropezar, pero bueno, gracias a Dios tenemos la victoria en Cristo. Así que bueno, cuando llegamos a este punto del versículo 45,
para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Ah, me falta de que entendamos quiénes son los malos. Los malos, bueno, de ahí venimos todos. Todos somos considerados malos delante de Dios hasta que no le entregamos nuestra vida y volvemos a nacer, lo que acabo de decir. Entonces, ¿por qué considerados malos? Porque en realidad en la vida de la persona que no tiene a Cristo está gobernada por su propia maldad, está gobernada por el egoísmo, por el orgullo, por los celos, por la ira, por la inmoralidad, por la mentira, por el engaño, por todo, como dice la lista de Marcos 7, de lo que sale del corazón de los hombres, ¿no? Los malos pensamientos, la ira, las fornicaciones, los hurtos, los asesinatos, la blasfemia. Eso es lo que sale del corazón, Jesús lo dijo. Entonces, alguien que vive gobernado por la maldad no puede ser bueno y no puede ser considerado bueno delante de Dios. Por eso finalmente necesitamos de Cristo. Por eso necesitamos de Él, porque nadie puede hacer esa transición delante de Dios por sus propios méritos o por sus propias obras. La salvación es por la fe, es creyendo y recibiendo de parte de Dios el perdón. Por eso somos salvados, por la obra de Dios, de Jesús, porque nuestra condición como pecadores nos impide ya cambiar nuestra posición delante de Dios de malos a buenos. Y bueno, solamente para recordar algo que es precioso, los buenos, estos de los que hemos estado hablando ahorita, esos ya nunca van a poder ser malos. Hijo, eso es maravilloso. Ya nunca vamos a poder ser considerados malos delante de Dios. Que vamos a ser considerados defectuosos, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir que no sepas, que no hayas vivido y que no hayas experimentado de lo que en algún momento dado, cuando perdemos la brújula, perdón, podemos hacer muchas tonterías, pero eso ya no tiene que ver con nuestra condición delante de Dios, tiene que ver con el proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Ya nuestra salvación está asegurada por la sangre de Jesús, no depende de nosotros. Pero los errores que cometemos de aquí a que nos encontremos en el cielo son parte del proceso en el que estamos de transformación por parte de Dios. No tiene que ver con nuestro destino eterno. Ya no es un problema judicial el que tenemos cuando cometemos el error de pecar. No, ya no es un problema judicial, ya no es algo que pueda condenarse. Es un asunto familiar. Y entonces ahí es donde Dios te, te dice, ven para acá, ven, tenemos un asunto que arreglar. Como papá, ya no como juez. Y así es como nos vamos a encontrar con Él, como papá, no como juez, los que hemos vuelto a nacer. Y eso es maravilloso, pero bueno, todo esto lo comparto porque Jesús hace esta diferencia. Dios hace salir el sol. El amor de Dios es tan amplio que ese es precisamente lo que Él está buscando lograr en nuestro corazón, que nuestro corazón se abra tanto, se ensanche tanto, para que quepan hasta los enemigos. Ese es el plan de Dios. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, está diciendo, oye, si tú volviste a nacer, si tienes al Espíritu de Dios en ti, si tienes a Jesús en tu corazón, si Dios está transformando tu corazón, entonces necesitas parecerte a tu papá. Y te voy a poner un ejemplo, dice Jesús. El sol no sale solo para unos, sale para todos, malos y buenos, los que no conocen a Dios y los que lo conocen, los que no tienen una relación con Dios y los que sí la tienen.
los que han vuelto a nacer, los que no han vuelto a nacer y los que sí han vuelto a nacer, los que van al infierno y los que van al cielo. Para todos, Dios ha hecho salir el sol el día de hoy. Imagínate si finalmente Dios decidiera que el sol no saliera para las personas que no lo conocen. Viviríamos casi en una noche permanente. Porque lo único que se verían son como, ¿has visto esos haces de luz delgaditos de láser, esos rayos verdes? Bueno, así veríamos la luz en la Tierra. Solamente rayitos, o sea, y los creyentes caminando con su rayito de sol así por acá y para allá. Y todo lo demás a oscuras, porque el mundo está a oscuras. Pero finalmente el punto importante es que Dios tiene esta característica en su naturaleza, en su esencia. Él es amor. Pero algo que quería comentar la semana pasada, porque nos quedamos aquí. Sí, el sol sale para los buenos y para los malos. ¿Qué hacen los buenos con el sol? Pues lo aprovechan, lo viven, lo disfrutan. Esta oportunidad del día de vivir es para cada creyente una oportunidad. ¿Qué hacen los malos con el sol? Pues siembran marihuana, siembran opio, siembran amapola, todas estas cuestiones que finalmente ahí están. Y lo comentábamos la semana pasada, decíamos, ¿y qué impresionante es esto? Porque algo que Dios envía como bendición, finalmente el hombre termina convirtiéndolo en una enorme y gran maldición. Eso es, ahí te puedes dar cuenta de la evidencia de la maldad del corazón. Y no porque ellos son narcotraficantes o son criminales organizados, son diferentes delante de Dios de alguien que está estafando y está robando a los ancianos en una organización. No son diferentes. Finalmente, lo que Dios nos ha dado para administrar siempre tiene el propósito de bendición. Dios le dijo a Adán, aquí está la creación, haz con ella lo que quieras. ¿Qué hizo? La tomó y se la entregó a Satanás. Error, indudablemente. Se afectó la creación, se afectó el hombre, el alma, la mente, el corazón, todo se afectó. Entró la muerte a la creación. Nada más con eso ya tendríamos suficiente. Pero bueno, el punto importante es que lo que Dios ha planeado como una bendición, el hombre lo puede convertir en una maldición. Hay mucha gente que quisiera tener 10 millones de dólares en su cuenta de banco. Oye, ¿y si eso lo hunde, lo corrompe, lo pervierte, lo destroza, destroza a su familia, destroza a sus hijos? ¿Está bien? Por supuesto que no. Entonces, muchas de las cosas que nosotros necesitamos ni siquiera sabemos si realmente es bueno para nosotros, pero Dios sí lo sabe. Y aquí lo importante del pasaje es, bueno, ok, Dios me pide que ame a mis enemigos. Ese amor me va a llevar a, a bendecirlos. Ese amor me va a llevar a orar por ellos. Ese amor me va a llevar a hacerles bien. Pero lo más importante es que ese amor me va a transformar a mí. Eso es lo más importante. La primera parte, bueno, no me voy a adelantar, pero bueno, eh, vamos a Efesios 4:22 al 24, por favor, Ángel.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otra vez, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es. Así que ahí está el propósito de Dios, despojarse de lo que ya quedó atrás y revestidos de Dios, del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que bueno, para parecernos a Dios, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Y esta lección es muy profunda en algo tan natural para nosotros como lo que sucede todos los días. Esto revela una de las más grandes misericordias de Dios. Su bondad es para todos. ¿Sabes qué es impresionante? ¿Por qué Dios no hace diferencias ahora? ¿Por qué Dios no hace un juicio ahora? ¿Por qué sigue proporcionándoles el sol, aunque los hombres malos sigan haciendo cosas malas, utilizando al sol? Pues por una sencilla razón, porque Dios está esperando que se salven, porque Dios está esperando que se conviertan. Sabes, para nosotros a veces es muy difícil pensar en eso. ¿Cómo alguien que ha matado, que ha violado, que ha abusado de personas, de niños, como alguien que ha matado tanta gente, como alguien que ha hecho tanto daño como hundir un país entero en la corrupción, Dios lo puede perdonar? ¿Cómo es eso? Si dependiera de nosotros, ya hubiéramos enviado al infierno a muchísima gente. Pero Dios está esperando que se salven. Está esperando. Para Él son almas que necesitan la salvación. Así que su bondad es para todos. Él no hace diferencias y esto con el propósito de dar la oportunidad a todos de recibir los beneficios de su paciencia y misericordia, que es la salvación. Hay algo, esto es el punto que creo que no quedó muy claro la semana pasada. Es importante entender que Dios con esto no está aprobando lo malo. No. Tampoco está diciendo que el justo y el injusto tendrán el mismo destino eterno. No, 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 no. Lo que Jesús está mostrando es que en el tiempo presente, en el hoy, Dios trata con paciencia, bondad y misericordia aún a quien no lo merece, porque está esperando que se arrepienta. Dios no juzga antes de tiempo. Dios no discrimina en sus misericordias. Dios no niega su bondad al que todavía está en pecado, ni le ha quitado la oportunidad de arrepentirse. Esto es realmente el punto en el que nosotros necesitamos meditar, o sea, pensar por qué Dios sigue permitiendo que en este mundo haya tanta maldad, por qué Dios sigue permitiendo que en este mundo haya tanta injusticia. Aquí tienes la razón. Aquí está la razón. Vamos a segunda de Pedro 3:9, por favor. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Y si Dios no retira toda bondad de quienes lo ofenden, ¿por qué nosotros queremos retirar todo el amor hacia el malo o hacia el enemigo? Si Dios sigue haciendo llegar la luz del sol a quienes lo ignoran, lo niegan, lo rechazan, blasfeman, aún no creen que exista, ¿por qué nosotros queremos apagar o queremos limitar esa misericordia hacia quien es malo? El sol representa la providencia de Dios, es decir, el sol es el medio por el que Dios sostiene la vida humana, aun cuando el hombre no la merece, y no hay que olvidar que Dios sigue siendo justo. Dios va a juzgar el pecado, que eso no te quede la menor duda. Pero mientras llega el juicio, Dios muestra su amor, paciencia y misericordia aún para quienes lo rechazan y lo niegan, porque Él no quiere la muerte del pecador. Él quiere que el pecador se salve. Todos los días Dios sostiene la vida de personas que lo aman y de personas que lo desprecian. O sea, ¿en dónde tenemos que enfocarnos? En que el creyente debe aprender, necesita aprender a tratar al enemigo no solo desde el agravio o de lo que o de la ofensa, sino desde el ejemplo de amor de Dios y buscando su salvación. Dios no se apresura a juzgar ni a destruir. Él da una oportunidad. Él manifiesta misericordia. Él no deja de ser justo, pero tampoco deja de amar y ser bueno. El Padre no ama como nosotros amamos. Nosotros amamos muchas veces por simpatía, por conveniencia, por retribución, por cercanía, por utilidad o por agrado. Dios ama desde su propia esencia, porque Él es amor. Él es bueno porque Él es amor. Él es misericordioso porque Él ama. Dios no necesita que el hombre sea merecedor para mostrar su amor y bondad. Y eso es lo que Él espera producir en nosotros. Hasta aquí compartimos la semana pasada, pero el versículo sigue. No solamente hace salir su sol sobre buenos y malos, sino que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia es otro ejemplo. Tú sabes que en cualquier cultura, la economía, la mayor parte de la economía está apoyada en la agricultura. La lluvia es de vital importancia. La lluvia es cosecha, la lluvia es alimento, la lluvia es sustento, la lluvia es vida. Y sin lluvia el campo se seca, y sin campo no hay pan, y sin pan hay hambre. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? El Padre hace llover sobre justos e injustos. Esto significa que Dios no sostiene solamente la tierra del justo, también sostiene la tierra del injusto. O sea, no solamente llueve, no solamente sale el sol sobre los campos de marihuana y de amapola, también llueve. Este punto nos enfrenta profundamente, porque cuando alguien nos hace daño, muchas veces no solo queremos justicia, queremos que sufra la falta de vitamina D. Esto, esto de la falta de vitamina D es algo que acabo de descubrir, porque si no tomas sol,
entonces no tienes suficiente vitamina D. Y si no tienes vitamina D, entonces empiezas a sentirte débil, empiezas a sentirte que no tienes energía y se te debilitan los huesos, etcétera, etcétera. Este es un descubrimiento de la edad. Entonces, cuando digo que hasta quisiéramos que sufrieran por falta de vitamina D, es porque no toman el sol, porque el sol no les da. Entonces, nosotros quisiéramos vengarnos de alguna manera, que ni siquiera le dé el sol y ojalá que su campo se seque. Ese sería nuestro primer impulso. Queremos que le vaya mal, queremos que Dios se la cobre, queremos que pierda, queremos que sufra lo mismo que nos hizo sufrir a nosotros. Pero Jesús nos muestra al Padre haciendo llover sobre el injusto. Esto no significa que el injusto, otra vez volvemos al tema, sea declarado inocente solamente si se arrepintiera y se convirtiere, será declarado inocente. Y tampoco significa que el pecado es ignorado y sin importancia por parte de Dios. Esto que quede muy claro. Dios no está pasando por alto el pecado del injusto ni el pecado del malo. No, está esperando su arrepentimiento. Esto significa que Dios en su paciencia todavía le da oportunidad. Todavía, esto es impresionante, todavía le da pan para comer. Todavía le da tiempo para vivir. Todavía le permite vivir. Todavía le extiende misericordia al malo y al enemigo. Entonces, en esto es en lo que tenemos que pensar. Si Dios es así, eso es lo que Él está esperando que nosotros, ahí va, le pidamos que produzca en nosotros. ¿Te acuerdas del amor ágape? Ese amor que solamente surge de la voluntad, ese amor que solamente surge de la decisión consciente de decidir amar. Ese amor es el que realmente te lleva a experimentar lo mismo que Dios experimenta. Si Dios los sostiene, si Dios les da vida, y si están en esa condición separados de Dios, experimentando el gobierno de la maldad en su corazón, que no se nos olvide que de ahí venimos y que ante los ojos de Dios no fuimos diferentes de ellos. Y sin embargo, Dios sostiene sus vidas hoy todavía. Vamos a Romanos 2:4, por favor, Ángel, y el 5. No, perdón, 2:4 y 5:10 de Romanos. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y el 5:10, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez ese, por favor, Ángel. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quieres volver a leer la primera parte? Sí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Fíjate, su Hijo, qué impresionante. Porque si siendo enemigos, ¿a quién está hablándoles Dios aquí? A los creyentes. ¿Cómo Dios nos consideraba a nosotros como enemigos?
éramos enemigos de Dios y nunca nos trató quitándonos el sol y quitándonos la lluvia. Vamos a Colosenses 1, 21 y 22. Ahí está más claro este punto de nuestra enemistad contra Dios, que dice que éramos enemigos en nuestra mente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué te parece? Por favor, vuelve a leer. Sí. Así, léelo despacititito para que vayamos asimilando lo que cada frase, cada palabra significa. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿A quién se está refiriendo Dios aquí? A nosotros, antes de Cristo, lo que hoy consideramos y hemos definido como malos. Esos éramos nosotros. Adelante, Ángel. haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hijo, esto es impresionante. Esta es la obra de salvación de Jesús, el perdón que quiere hacer llegar a todos, a malos y a injustos, porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Probablemente no éramos tan conscientes de serlo, pero en el momento en el que Dios viene y te dice, oye, estás separado de mí, estás hundido en el pecado, en ese momento nos damos cuenta de nuestra condición de enemigos de Dios. Y no nos trató quitándonos el sol, ni no nos trató quitándonos la vida, no nos trató quitándonos la lluvia. Nos siguió amando y nos dio la oportunidad de llegar hasta el punto de conocer el Evangelio por alguien que nos amó como Él nos ama. Y nos dio la oportunidad de volver a nacer y de conocer a Dios. Y eso es lo que necesitamos comprender de Dios. Y necesitamos ver el ejemplo de nuestro Padre Celestial para parecernos a Él. Eso es lo que dice Jesús. Y esto transformará para siempre la manera en que miramos a nuestros enemigos. Amar al enemigo no es decir que su pecado no es pecado. Amar al enemigo no es justificar la maldad. Amar al enemigo no es permitir el abuso. Amar al enemigo no es llamar bueno a lo malo. Amar al enemigo es tener misericordia de él, es bendecirlo, es hacerle bien, es orar por él, es desear su salvación. En la primera parte del pasaje, en el primer oísteis que fue dicho, Dios nos mueve a guardar nuestro corazón, no devolviendo mal por mal, dejando ir aquello que nos puede crear un conflicto, dando más de nosotros con gusto, aunque se nos exija de mala manera. Pero en esta segunda parte, Dios involucra el ejemplo más importante de lo que quiere lograr en nuestro corazón. En el segundo, oísteis que fue dicho. Tal vez la más importante porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a primera de Juan 4:8, por favor, Ángel. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 3 veces más, por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerda algo muy importante, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos pasajes te hayas memorizado, no importa que te conectes todos los domingos a la predicación, que te disipules, inclusive no importa que hables de Cristo, lo que importa es que ames, que decidas amar con el amor que Dios ha derramado en tu corazón. Lo dice en Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa experiencia del amor de Dios es lo que te hace conocerlo, no otra cosa. El amor es acción, el amor no es información, el amor no es conocimiento, el amor es acción. ¿A qué se refiere Dios con esto? Que esa acción te lleve a decidir amar como Él, que lo pongas en práctica. Es por eso que ahora Jesús nos hace voltear al corazón de Dios al mostrarnos que Dios está enfocado en la salvación del pecador, porque eso es lo que Él quiere lograr. Es por eso que Dios no hace diferencias y sigue amando al pecador y proveyendo para él la vida y con ello la oportunidad para que escuche y decida salvarse. Que alguien le muestre el amor del Padre con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de pensar, con su forma de tratarlo. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Llegará el día del juicio? Por supuesto que va a llegar. Pero antes del juicio, Dios ofrece oportunidad, paciencia y misericordia. Vamos a Primera de Timoteo 2, 3 y 4, por favor, Ángel. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es. Esta es la voluntad de Dios, que todos los hombres malos e injustos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y el mayor bien que podemos desear para un enemigo es su salvación. Por eso Jesús no se queda en no le hagas daño. Jesús va más allá en la segunda parte. Ámalo, bendícelo, hazle bien, ora por él. El creyente, tú y yo necesitamos ver al que es malo y enemigo no solo como una amenaza, sino como un alma que necesita arrepentimiento, perdón y salvación. Ahí es donde está el secreto de amar como Dios ama. Ahí es donde está el secreto de poder conocer a Dios, porque ¿qué más oportunidad puedes tener y qué más reto y desafío podría haber en un corazón humano que está acostumbrado a reaccionar en un impulso de la misma intensidad, pero de efecto contrario? Me haces, te hago, me ayudas, te ayudo, me saludas, te saludo. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, porque lo que sigue es, pues, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen eso los incrédulos también? Ah, ahí vamos a continuar la semana que viene. Así que ya sabemos de qué manera Dios nos muestra
El amor que debe haber en nuestro corazón hacia los que están perdidos, hacia los malos y los enemigos. Dios hace salir su sol y les da vida. Dios hace llover y les da de comer para sostener su vida esperando que se arrepientan. Hay un propósito, pero finalmente hay un juicio. Antes de que llegue el juicio, Dios quiere que el pecador se arrepienta y ese es el tiempo de hoy. Es lo que Dios espera el día de hoy, salvar. Por eso salió el sol y por eso estamos casi inundados, porque finalmente Dios está esperando que hoy haya miles de almas nuevas rumbo al cielo. Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No. Pues si no hay dudas ni preguntas, vamos a dar gracias. Ángel, si quieres dar gracias, por favor. Sí, claro, Jorge. Señor Dios, pues te damos gracias, Señor, por la predicación de esta mañana. Te damos muchas gracias por la Biblia, Señor. Tú planeaste, pues que este fuera el medio, Dios, para comunicarte con nosotros, Dios. Y por supuesto, Señor, pues tu Espíritu Santo como el intérprete, Dios. Te agradecemos, Dios, estos pasajes que hemos estado estudiando, Señor, la enseñanza del Señor Jesús, Dios, siempre buena, siempre clara, Señor, y pues demasiado alta, Señor. Sin duda alguna, pues leemos estos pasajes, Dios, y vemos cuán distinto es tu corazón, Señor, cuán distinto fue el corazón del Señor Jesús mientras estuvo aquí, Dios, y cuán distinto, Señor, pues es tu naturaleza, Dios, a lo que nosotros, pues por naturaleza, Dios, hacemos y haríamos, Dios, ante las personas que pues tienen alguna situación contra nosotros, algún conflicto entre los enemigos, Dios. Y Señor, pues como decía Jorge en la predicación, Señor, pues únicamente por tu espíritu, únicamente por tu poder, Señor. Y sabemos que lo quieres hacer y quieres que nosotros pues actuemos y sintamos y vivamos y pensemos como el Señor Jesús, Dios, y como tú eres hacia nosotros todos los días, Señor. Nos lo demuestra el sol y la lluvia, Señor. Nos demuestra, Dios, cuán distinto y bueno eres hacia todos, Señor. Y Padre, pues también como decía Jorge, eso nos deja sin justificación alguna, Dios. También la obra del Señor Jesús, Dios, nos demostró y nos mostró tu gran amor, Señor, hacia todos, por igual, sin diferencia alguna, Señor. Y pues si hoy nosotros te conocemos, sabemos, Dios, que podemos alcanzar esta realidad, porque como dice tu palabra, Dios, pues ese amor fue derramado por tu Espíritu en nosotros, en nuestros corazones, el día que volvimos a nacer. Por eso sabemos bien hoy, Señor, que nosotros podríamos actuar distinto, reaccionar distinto y sentir distinto, Dios, ante el enemigo, ante las personas que nos persiguen, ante toda persona con la que tenemos conflicto, Dios. Y es justo lo que te queremos pedir, Señor, pues el gran milagro del cambio, el milagro de la madurez, del crecimiento espiritual, Señor, que nos lleve, Dios, a parecernos cada vez más al Señor Jesús, como tú lo quieres hoy y por lo que aún seguimos aquí, Señor. Te rogamos, pues, por la vida de cada uno de nosotros, las situaciones personales, Dios, pues cada uno de nosotros sabe de lo que estás hablando, Señor, y te pedimos, Señor, por tu gracia, para que pues se puedan alcanzar estas enormes victorias y estos milagros en nuestras vidas. Y Padre, pues si no tenemos conflicto con el prójimo, pues Señor, que así pueda mantenerse en nuestras vidas, Dios. Pero Señor, pues que puedas tú obrar y trabajar en cada uno de nosotros conforme a lo que estamos estudiando, Señor. Y Señor, pues también te queremos dar gracias, Dios. Tú no solamente planeaste la Biblia, Dios, y a tu Espíritu Santo como el intérprete, tú planeaste a la iglesia, Dios, planeaste a sus líderes, planeaste a los pastores, Señor. Y hoy pues de una manera muy especial, Señor, y pues te queremos dar las gracias por la vida de Jorge, Señor. Tú le permitiste acabar
otro año más de vida y empezar uno, Señor. Te damos muchas gracias que estamos cerca de Él, Señor. Gracias porque pues unos más, otros menos, pero todos hemos visto, Señor, pues el servicio fiel, Señor, que Él ha hecho a ti, Señor. Y Padre, pues cuán grande ha sido la bendición para nosotros, Señor. Solamente tú sabes, Dios, pues cuántas cosas se han hecho en nuestras vidas, Dios, a través de un instrumento fiel como lo es Él. Probablemente Él mismo tampoco alcance a ver, Dios, cuánto has hecho tú. Y por eso es que, pues te damos muchas gracias por su vida, Señor. Queremos pedirte, Señor, que lo sigas guardando, bendiciendo, guiando, Señor, en cada paso que Él da, Señor, en cada uno de los días de este nuevo año que Él va a comenzar, Señor. Y a nosotros, pues permítenos continuar y estar cerca de Él, Señor, que sean muchos años más de servicio, Dios, a ti. Y Señor, pues te damos gracias por su ejemplo, Dios. Te pedimos que nos ayudes pues a seguirlo, Dios. Y gracias, Señor, porque tú pues usas también a esos siervos tuyos para alentarnos a nosotros, Señor. Gracias pues por tu trabajo precioso en nuestras vidas, Dios. Y pues, Señor, que disfrute mucho su día y su año, Dios, como siempre es cuando se camina junto a ti, Señor. Pues todo esto te lo queremos pedir y agradecer en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ángel. Y pues les quiero agradecer a todos también sus felicitaciones. Es difícil tomar el WhatsApp y contestar individualmente. Por eso hago ahorita público este agradecimiento por sus felicitaciones. Gracias a todos y gracias a Dios. Realmente el hecho de que yo esté aquí compartiendo con ustedes lo que yo recibí, pues no lo decidí yo. Eso me queda clarísimo. Pero finalmente aquí estamos, gracias a Dios, y nos ha puesto en contacto unos con otros porque es su voluntad, es su plan. Lo único que necesitamos hacer es permanecer juntos, orando unos por otros y haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer, compartir su amor, su salvación con quienes no lo conocen. Yo le agradezco mucho a Dios que pueda permitirme un año más de tiempo extra para para los que no llegaron al principio, les decía que yo ya estoy en tiempo extra. A los 75 pues ya piensas diferente. Ya, ya, me levanto todos los días sabiendo que es un milagro que esté vivo, que Dios me permita vivir. Y trato de vivir mi vida hoy por hoy dándole la gloria a Dios, porque lo entiendo perfecto, porque el tiempo que me quede, que Dios me permita vivir, es para Él. Y desde que Laura se me adelantó, pues evidentemente que más claro lo tuve, aunque ella era una parte fundamental de mi vida y la sigue siendo. Todavía yo sigo casado. No sé si han notado, pero tengo el anillo de Laura y el mío juntos. Entonces, finalmente, eh, desde que ella partió, supe lo que Dios quería de mí y lo estoy haciendo. No les digo que sean momentos fáciles a veces, porque como digo de broma en serio, a veces se me pasa la anestesia. Pero al final del día, quiero darle gracias a Dios porque me permite estar aquí. Hace 2 años que Laura partió, que Laura se me adelantó, se fue al cielo. Y el tiempo pasa volando. 2 años. No lo puedo creer. Y el otro día le decía de broma en serio a Juan Manuel, yo no puedo entender cómo alguien sin Cristo puede enfrentar una situación de quedarse sin la persona con la que vivió 32 años. No lo puedo entender, porque hay una estadística, ya ves que los gringos son muy dados a las estadísticas, y hay una estadística que menciona que el promedio de vida de un superviviente en un matrimonio es de 2 años. O sea, una persona que vivió durante muchos años con alguien casado
y uno de ellos muere, el que sobrevive no vive más de 2 años. Entonces, y es una estadística, es real. Y yo le decía a Juan Manuel el otro día, pues yo ya lo brinqué. Entonces, gracias a Dios, no podría entender, de verdad, te lo juro, y no lo puedo entender, ¿eh? Bueno, más bien sí puedo como percibir lo que podría ser una situación así sin Cristo es una verdadera locura. No es para morirte a los 2 años, es para morirte al día siguiente. Pero gracias a Dios que vivir con Cristo es diferente, totalmente distinto, porque el propósito de la vida nunca lo pierdes. Y el propósito de la vida, que es Cristo, es lo que te mueve. Sí duele, sí hay una pérdida, sí hay un cambio radical, pero Dios está ahí siempre. Esa es la diferencia. Y lo que tenga que vivir de hoy en adelante, regresando al evento de mi cumpleaños, lo que tenga que vivir de hoy en adelante, ya lo tengo muy claro y lo voy a seguir haciendo hasta que me encuentre con el Señor. Así que les agradezco a todos muchísimo sus felicitaciones. Para mí, ustedes son mi ministerio, uno de mis ministerios. Y le doy muchas gracias a Dios por poder compartir lo que recibí y lo que sigo recibiendo de Él con ustedes, esperando y orando por ustedes para que Dios haga ese mismo trabajo que Él ha hecho en mí, en cada uno de ustedes, porque ese es el plan. Alguien decía y decía con toda la razón del mundo, el objetivo de un pastor no es que las ovejas dependan de él. El objetivo de un pastor es que las ovejas aprendan a depender de Dios. Ese es mi objetivo, que ustedes, al igual que yo, aprendan a depender de Dios, no de mí, sino de Dios, del mismo Dios que yo dependo. Eso es el éxito de un pastor. Pero bueno, gracias por sus felicitaciones. Esperemos, ya no les digo estar aquí otros 75 porque eso es prácticamente imposible. Pero bueno, que Dios los bendiga. Me despido. Ay, recuerden algo muy importante, por favor. Por favor, ténganlo muy presente. Y se los digo cada domingo que me acuerdo. Cada vez que tocamos estos temas, surge la oportunidad de ponerlos en práctica. Entonces, por ahí va a salir un malo, por ahí va a salir un enemigo. Ya saben qué hacer, ponerse a orar por él, Dios, decidir amarlo, ponerse, ese amor los va a llevar a bendecirlo, a hacerle bien y a orar por él. Eso es lo que Dios espera. Entonces, abusados, porque va a llegar, no se sorprendan, ni se enganchen, ni se enrollen, sálganse de esa ecuación del diablo y actúen en consecuencia de todo lo que hemos estado nosotros estudiando. Me despido, Lourdes y Enrique, que Dios los bendiga, Silvia Fuentes, Poli, que Dios te bendiga, José Agustín, que Dios te bendiga, Los Álvarez Vega, Irmita de Paz, que Dios la bendiga, gusto en verla, Pati Arroyo,